A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Sustagen, el aliado para fortalecer el desarrollo completo de sus hijos, presenta Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Consenso para investigar. Comisión de parlamentarios averiguarán in situ causas de muertes de neonatos. Identidad al descubierto. Hoy conozca cómo se usa la genética forense en la unidad criminalística del Ministerio Público. Respuesta ante orden. Alcalde de Sucre incorporará nuevas unidades para la recolección de desechos sólidos. Riesgo latente. Nuevo caso de ébola dispara las alarmas en país del norte. Negociación en proceso. Reos se rebelan y mantienen secuestradas a 9 personas. Aprovecharon los errores. Magallanes venció a Caracas en el primer duelo de los eternos rivales, pero ahora es cuando esto comienza. Larga espera. Don Omar exige se diga la verdad sobre su caso y salir de la cárcel lo antes posible. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, un placer darles la bienvenida. Tengan todos muy buenas tardes. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes, y de inmediato comenzamos. Lo vamos a hacer en Estados Unidos, donde las autoridades sanitarias de Texas informaron de una segunda enfermera que resultó positivo en los análisis de ébola. Amber Joy, auxiliar de 26 años, está recibiendo tratamiento después de que resultara infectada por el hombre liberiano que murió por el contagio del virus la semana pasada. El Departamento de Salud de Estado informó que la enfermera fue inmediatamente aislada tras presentar fiebre el pasado día martes. De Dallas fue a la cuadra 6000 de Village Bend Drive, donde empezaron la fase 1 de la descontaminación de las áreas en común y de las áreas en las afueras del departamento. Nuestra paciente vivía sola y sin animales. Funcionarios de la salud en Texas aseguran que están monitoreando a 48 personas y a los trabajadores de salud que atendieron a los infectados en el Hospital Presbiteriano de Dallas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que el mundo no está haciendo lo suficiente para contener la amenaza del ébola. Obama sostendrá este miércoles una conferencia en video con el primer ministro británico David Cameron y los líderes de Francia, Alemania e Italia para discutir sobre la crisis sanitaria. El jefe de la Misión de Naciones Unidas para el Ébola pidió al mundo actuar con rapidez y advirtió que el mayor enemigo es combatir la enfermedad a tiempo. Bueno, y precisamente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Gobierno Nacional realizó el primer simulacro ante posibles casos de ébola como parte del plan de emergencia epidemiológica en los diferentes puertos y aeropuertos del país. La actividad la encabezó la ministra para la Salud, Nancy Pérez, quien informó que el próximo miércoles llegarán al país 1.500 trajes de bioseguridad. Reiteró que Venezuela cuenta con los equipos necesarios para enfrentar el virus. La próxima semana va a llegar el laboratorio de bioseguridad, que es específico para determinar y para hacer la evaluación de casos como el virus ébola, que está considerado un virus de bioseguridad número 4. Indicó que se instalará una sala situacional para mantener informados a los venezolanos sobre la evolución del ébola en el mundo. Pasamos a otros temas. La Asamblea Nacional investigará las causas de las muertes de 16 neonatos en el Hospital Luis Racetti de Barcelona tras la denuncia realizada por el diputado de oposición Marcos Figueroa. La Fiscalía ya inició las averiguaciones del caso. Estamos solicitando que se lleve adelante, presidente. Yo ayer estuve en la Fiscalía del Ministerio Público, debo decirlo al país, y tengo que saludar que ayer mismo se designaron 2 fiscales del Ministerio Público, uno con competencia nacional y otro con competencia local, para comenzar a investigar. Por su parte, el diputado Henry Ventura informó del nombramiento inmediato de una comisión de la Asamblea Nacional para que se dirija hasta las instalaciones del Centro de Salud y así conocer las verdaderas causas de los decesos de los neonatos. Desarrollo social integral,
Pero nosotros no tenemos ningún problema de investigar. Vamos a nombrar la comisión, en la Comisión de Desarrollo Social Integral, pero este pueblo tiene que saber que este gobierno invierte para la vida, invierte para la salud y ustedes hacen de la muerte un gran provecho político. El Ministerio Público informó que las acusaciones determinadas en los delitos de incendio y daños, así como por instigación pública y asociación para delinquir contra Leopoldo López, están sustentadas por una serie de análisis de diversos expertos de la Unidad Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Durante la realización de la audiencia efectuada este martes contra el dirigente de Voluntad Popular, los fiscales asignados al caso explicaron que dicho procedimiento arrojó como resultado la presencia de materiales como pedazos de concretos y metales que fueron utilizados para ocasionar daños dentro de las instalaciones de la sede del Ministerio Público el pasado 12 de febrero. Por este hecho también son enjuiciados Marcos Coelho y Christian Holdak por presuntamente ser autores en los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento, mientras que Ángel González y Damián Martín fueron acusados por instigación para delinquir. Este martes se realizó una nueva audiencia por el juicio que se le sigue a Leopoldo López, donde la Fiscalía presentó testimonios de expertos del CICPC y el Ministerio Público. La defensa espera que la jueza Susana Barreiros se pronuncie sobre el exhorto de la ONU que exige la liberación inmediata del dirigente. Fernando Girón Tosta tiene el reporte. Hasta este miércoles tiene oportunidad el Tribunal 28 de Juicio de emitir una decisión en respuesta al grupo de trabajo de la ONU. Una decisión que tiene que ser completamente justa, coherente con la Constitución, coherente con las responsabilidades que tiene la República de Venezuela con la comunidad internacional y la protección de derechos humanos que tiene que traer como ineludible consecuencia la liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos y otras personas. Durante la audiencia declararon dos testigos de la Fiscalía, un funcionario del Ministerio Público y otro del CICPC. Quedó establecido a título de certeza que los estudiantes que están siendo objeto de enjuiciamiento, ninguno de ellos manipuló ni disparó armas de fuego. En sus prendas de vestir, en sus ropas, no quedan rastros de pólvora desflagrada. Familiares del joven Christian Holdak reiteran su llamado a la jueza Barreiros para que otorgue una medida cautelar al estudiante por su actual estado de salud. La próxima audiencia se realizará el martes 28 de octubre. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos nuestra primera pausa y al regreso. Medidas ante amenaza. Centroamérica se prepara ante la propagación del ébola. Hay tantas expresiones culturales de nuestro país que son tan ricas y que vergonzosamente no conocemos. A veces pareciera que le damos más valor a lo de afuera que a lo nuestro. Interesarnos por la cultura popular es una forma de rescatar nuestras raíces y sentirnos orgullosos de nuestro país. Tener el valor de creer y amar lo nuestro cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, tras un acuerdo de las bancadas del oficialismo y la oposición, la Asamblea Nacional aprobó la designación del Comité de Postulaciones Electorales. El diputado por el PSV, Earle Herrera, en su intervención indicó que los diputados que integran este comité llegaron a un acuerdo con feliz término donde definieron las 10 personas que elegirán a los representantes del Poder Electoral. Ahora, ante una amenaza de ese tipo, que hemos llegado a una posición consensuada entre los diputados de la oposición y de la Revolución Bolivariana para presentar a la plenaria cuáles son los nombres de la representación de la sociedad, de los distintos sectores que vamos a someter a consideración de ustedes. Por su parte, la diputada opositora Vestalia San Pedro afirmó que esta propuesta ofrece una ventana al país de tener un CNE transparente. Este momento político es trascendente porque lo que se debe buscar es la confiabilidad, la imparcialidad, la transparencia en el ejercicio
de la escogencia de los que van a dirimir las diferencias que existen en la nación. El diputado Irán Gaviria se pronunció desde la población de Machique sobre la necesidad del diálogo político en Venezuela. El diálogo no es una debilidad, no es una entrega. Hay que dialogar manteniendo las posiciones políticas e ideológicas, pero poniendo los intereses del país por delante. Y quienes vayan al diálogo tienen que saber que para que el diálogo avance y dé resultado hay que hacer concesiones, porque si uno va al diálogo con posiciones mineralizadas y no está dispuesto a ceder, pues el diálogo no da resultado. Gaviria insistió en resaltar lo positivo de los venezolanos como un valor para lograr un gran acuerdo nacional. La Superintendencia de Precios Justos multó con 1.000 unidades tributarias al supermercado Central Madirense ubicado en la avenida Las Delicias de Maracay, en el estado de Aragua. El motivo de la sanción fue por tener varias cajas cerradas y productos vencidos. Vici Homir Dagosto, directora regional de Precios Justos, detalló que de 14 cajas solamente 5 se encontraban abiertas, lo cual dificultaba el funcionamiento y el acceso a las personas que iban a adquirir los bienes y servicios en este establecimiento. Aquí de 14 cajas se encontraban solamente 5 cajas aperturadas. Se mandó de inmediato a que se colocaran las 9 de una forma eficiente para que las personas pudieran cancelar todos los productos que iban a adquirir aquí. De igual manera, estas sanciones van de 200 a 5.000 unidades tributarias. En el estado portuguesa también fue multada con 5.000 unidades tributarias una sucursal de esta cadena de supermercados por no garantizar el funcionamiento de todas las cajas registradoras e incurrir por tercera vez en el incumplimiento de la ley de precios justos. Por genética forense se define el uso de ciertas técnicas empleadas para la identificación de los individuos sobre la base del análisis del ADN. En la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público se realizan estudios con el objeto de establecer la identidad de individuos que hayan participado en hechos delictivos. Victoria Joseph nos cuenta más. Partiendo de la teoría de que cada ser humano por naturaleza es diferente, en esta área se realizan diversos estudios para investigar a una persona. Pruebas de paternidad, identificación de restos cadavéricos y la más empleada en criminalística para la investigación de asesinatos y delitos sexuales. Con un intenso trabajo y experiencia en la diferenciación entre restos humanos y no humanos, los especialistas en el área forense pueden determinar con certeza la edad al momento de la muerte, afiliación racial, sexo, estatura, trauma óseo, daños y alteraciones post-morte. Generalmente lo que trabajamos aquí son muestras de vieja data. Entre ellos tenemos piezas óseas y aquí tenemos una especie de fragmentos de los cuales ya nosotros lo hemos venido trabajando. De estas piezas nosotros realizamos lo que es un proceso de pulverización. Podemos observar este polvillo y allí es que vamos a extraer parte de lo que sería el ADN de esa pieza. Brevemente veremos cuál es el procedimiento que se utiliza para la identificación de la huella genética o mejor conocida como ADN. Con esta mezcla tenemos entonces los reactivos necesarios para lograr la amplificación del ADN. En esta campana, que es de uso exclusivo para el ADN, teniendo entonces la mezcla de reacción necesaria. Posteriormente, la mezcla de reacción es colocada en un termociclador y posteriormente los productos de amplificación son cargados en el equipo analizador genético que tenemos por aquí. Posteriormente, todos los perfiles genéticos son analizados y se va a plasmar en el informe pericial respectivo la información estadística que corrobora que en efecto se trata de la misma persona o si es una relación filial, que esta persona pues guarda un vínculo biológico tanto con los familiares que son comparados. Solo serán procesadas muestras autorizadas por la persona o sus familiares. Generalmente de un familiar. Entonces, en la unidad criminalística trabajamos con muestras de sangre, muestras de saliva. Aquí podemos observar una muestra de saliva en una especie de papel de filtros especializado llamado soporte de FTA, donde se preserva una muestra
por una larga data, eso tiene alrededor de unos 10 años. Actualmente se estudian en esta área se encuentran las investigaciones a propósito de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Entre los retos planteados está la realización de una red nacional de ADN. Soy Victoria Joseph y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias Vicky por ese trabajo de investigación. Muy interesante. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, salto al vacío. 3 hombres logran hazaña en las alturas. Los colegios deben establecer reglas para evitar el acoso escolar. Los manuales de convivencia son productivos siempre y cuando su contenido sea conocido por toda la comunidad educativa. Es deber del colegio garantizar que estas normas sean leídas y aplicadas. La realización de cursos para padres y actividades pedagógicas relacionadas con el tema de la sana convivencia para los niños ayudará a que tengamos clara la forma de relacionarnos con los demás. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar. Únete, sube tu foto con nuestro hashtag. Cada vez somos más, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice al acoso, sácalo del juego. Justicia pidieron los familiares de un taxista asesinado este martes en Aguasalud, aquí en Caracas. El homicida del conductor además mató a otros 2 hombres dentro de un apartamento en el 23 de enero. El taxista asesinado fue identificado como Orlando José García Cárdenas, de 26 años. Este martes se encontraba en la parada de la línea Ocán de Aguasalud, conversando con compañeros de trabajo y de repente el grupo fue sorprendido por un sujeto que llegó en actitud sospechosa pidiendo que lo sacaran del lugar. Entonces van a robar, viene el chamo, el antisocial que viene a pedir una carrera pero no se la dan. Entonces, como no se le querían llevar porque tenían cara de loco y venía así todo desesperado, como no lo quieren llevar, él dice, él cuando saca la pistola para robar al chamo de la moto, entonces cuando él saca la pistola, mi hermano se voltea y dice, chamo, ¿qué pasó? Como queriendo decir, porque él se va a llevar la moto. Entonces en eso es cuando él le dispara. Minutos antes, el antisocial había asesinado a 2 hombres en el interior de un apartamento del bloque 2 de Montepiedad. Fueron identificados como Reinaldo Figueroa, de 48 años, y Omar Burguillos, de 45. Se conoció que la moto en la que huyó el sujeto fue localizada en Quinta Crespo, cerca de la esquina de Glorieta. El Ministerio Público designó al fiscal 65 del área metropolitana de Caracas, Edser Parra Lugo, para investigar el asesinato del inspector de seguridad de Venevisión, Kleiber Wanda Pérez. Nuestro compañero de labores fue asesinado en su vivienda ubicada en el sector El Amparo de Catia. Sus familiares contaron que el viernes por la noche llegó a su vivienda y encontró a 2 amigos de su suegra ingiriendo alcohol. Wanda intentó sacar a los hombres de la residencia y se produjo una riña que finalizó con el homicidio. Se conoció que el presunto autor del crimen se encuentra detenido. El gobierno de Guatemala inició un operativo de control sanitario en sus principales aeropuertos para prevenir el ingreso de personas infectadas con el virus de ébola. José Miguel Castañeda, de nuestro canal aliado en Guatemala, Azteca Noticias, nos amplía la información.
Quienes ingresen a Guatemala en vuelos comerciales deberán pasar frente a una cámara que medirá su temperatura corporal, ya que de detectarse que ésta supera los 37 grados, podría tratarse de un caso de ébola. El Ministerio de Salud instaló una clínica en el aeropuerto La Aurora para detectar cualquier indicio de esta enfermedad. Sin embargo, existen puntos ciegos como las fronteras o la misma Fuerza Aérea donde no se cuenta con esta tecnología. En estos casos se confiará en el factor humano. Ya reservamos la ubicación para evitar cualquier complicación que se pudiera dar con la población aledaña. No son centros asistenciales, sino que son áreas específicamente destinadas al resguardo y observación de personas que pudieran tener una probabilidad de afectación. Los fantasmas de la corrupción no descansan. El gobierno comprará 2 cámaras térmicas valoradas en $25,000, aunque algunos productos similares se consiguen entre $85 y $100. Las autoridades atribuyen el gasto a que no modificará la forma en que los visitantes ingresan al aeropuerto. No creo que sea un gasto exagerado en la prevención que nosotros tenemos que tomar. Es decir, esto lo estamos haciendo por necesidad y por emergencia, no porque querramos sencillamente gastarnos los $25,000. Además de eso, hay otros termómetros láser, que esos también son mucho más baratos. Dentro de la terminal aérea permanecerán 2 ambulancias, pues al detectarse un caso sospechoso de ébola, se trasladará al paciente de inmediato a una zona de aislamiento, cuya ubicación no ha sido revelada. En México, las autoridades descartaron que los 28 cuerpos encontrados en 6 fosas comunes en Iguala, estado de Guerrero, correspondan a los 43 estudiantes desaparecidos del pasado 26 de septiembre. La Procuraduría General de México dijo que las pruebas de ADN realizadas con muestras de familiares dieron negativas. 14 policías de una ciudad vecina en Iguala fueron detenidos tras confesar que entregaron a los jóvenes a la organización criminal Guerreros Unidos. En Brasil, la presidenta y candidata a la reelección Dilma Rousseff y el aspirante opositor Aécio Neves trataron temas de corrupción y ética en el primer debate previo a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 26 de octubre. Hasta ahora los sondeos no dan un favorito claro para las elecciones presidenciales. El gobierno de Panamá dio un plazo de 7 días a Colombia para que lo retire de una lista de paraísos fiscales y así poder negociar un mecanismo de intercambio de información. En un comunicado oficial, el gobierno panameño advirtió que si su país no es retirado de la lista, incluirá a Colombia en una lista de países discriminatorios y anunciará las medidas recíprocas que aplicaría para defender sus intereses. En Hong Kong, el abogado de un manifestante que fue golpeado y pateado por la policía acusó a los oficiales de actos criminales. El defensor legal del joven dijo a la prensa internacional que su cliente sufrió serias lesiones por la golpiza, por lo que acusó a la policía de abusos contra manifestantes democráticos. Las autoridades investigan el video y reubicaron a los oficiales involucrados en este hecho. En Brasil, un grupo de presos mantiene a 9 personas como rehenes en la alcaldía de Guarapuava, mientras funcionarios civiles y policías continúan la negociación para poner fin al motín. Los reclusos se encuentran desde el lunes en el techo de la cárcel ubicada en el estado de Paraná, en demanda de mejores condiciones de vida, la transferencia a otras cárceles, así como la garantía de que no sufrirán represalias por el motín. En Malasia, 3 paracaidistas estadounidenses se lanzaron desde un rascacielos en Kuala Lumpur hasta una piscina en la azotea de otro edificio donde se realizaba una fiesta. La torre desde la que se arrojaron los jóvenes mide 330 metros de altura. En horas de la noche de este martes, 3 antisociales murieron en un enfrentamiento con la policía del municipio Sucre y 2 de ellos huyeron en un intento de secuestro que se frustró luego de un intercambio de disparos. Pasadas las 10:20 de la noche, 3 sujetos subieron a bordo de una camioneta de taxi de la línea Huaycoco-Carpintero con la intención de secuestrar al taxista. En la vía se consiguieron con una unidad de patrullaje vehicular a la altura de Palo Verde y se produjo una persecución. En el lugar, para el momento, se incautaron 3 armas de fuego, una pistola Beretta 92F, S 9 milímetros, un rifle calibre 22 marca Remington sin seriales, una escopeta también Winchester calibre 12 con los seriales devastados, y las 3 personas que huyeron se fueron hacia la zona boscosa.
En la calle 7 de Palo Verde hubo intercambio de disparos. 2 de los sujetos fueron llevados al Pérez de León y murieron allí. A otro de los antisociales, la policía de Sucre los consiguió muerto en la zona boscosa cercana a la vía. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión. Los dejaron en el terreno. No le pongas tanto a eso, Endrina. ¿Cómo hacemos? No, estoy en las grandes no ligas, chica, me asustaste. Gregor Blanco decidió la victoria de San Francisco en el tercer. Es que estoy traumatizado con lo de anoche, con el Magallanes y los Leones y todas esas cosas. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Citadino. Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano, porque anoche los navegantes del Magallanes vencieron a los Leones del Caracas 5-4 para llevarse el primer duelo de la serie de los eternos rivales. Un encuentro en el que la defensa de los venetudos cometió hasta 6 errores. El estadio universitario recibió a 20.667 personas que vieron a Magallanes picar adelante la pizarra en el segundo inning, luego de un error en tiro de Henry Rodríguez. Caracas volteó la pizarra en el tercer episodio con hit de Daniel Mayora, que remolcó 2 anotaciones. Sin embargo, los turcos retomaron el control del juego con 3 rayitas en el quinto capítulo. Primero con un error del lanzador Johnny Negrín, que permitió un par de carreras, y luego con elevado sacrificio de Tomás Telis, que dejó el choque 4-2. Ahí lo vemos en las imágenes. Luego los melenudos volvieron al ataque en la parte baja descentrada. Elevado sacrificio de Félix Pérez acortó distancias y luego, rodado en el cuadro de Josh Whitesell, impulsó la cuarta carrera que empató el juego. Ya en el séptimo inning, Magallanes sentenció el juego con imparable de Tomás Telis, que dejó la pizarra 5-4. Ahí vemos las conexiones. El triunfo fue para Orángel Arenas, la derrota para Ronald Oviedo y el salvado para Bobby Korecki. En el otro encuentro de esta jornada, Bravos de Margarita derrotó a Cardenales de Lara 3-2. Manuel Piña impulsó la carrera del triunfo con hit a la izquierda en el séptimo inning. A la ofensiva destacó David Peralta de 4-1 con doble, impulsada y anotada. Además, Taylor Motter de 4-3 con anotada. Por Cardenales, Paulo Orlando duplicó en 4 turnos con remolcada y anotada. Bien, esta noche continúa la acción del béisbol profesional venezolano. Zulia visita Caracas para extender su invicto, mientras que Margarita repite con Lara buscando barrer la serie en Por la Mar. Además, Anzoátegui chocará con Magallanes en Valencia y Aragua debuta en casa ante La Guaira. Seguimos con el béisbol de las Grandes Ligas y aquí vemos a Gregor Blanco tocando la bola y provocando el error en tiro al inicial del lanzador Randy Schott para que Brandon Crawford anotara la carrera con la que los Gigantes de San Francisco dejaron en el terreno a los Cardenales de San Luis 5-4 en 10 entradas. Así el equipo de la Bahía pasó a comandar la serie 2-1 y esta noche disputarán el cuarto juego de la serie. Gregor Blanco se fue de 4-0 con 2 ponches y Pablo Sandoval de 3-1 con anotada. Sepan que el Panda llegó a 21 juegos consecutivos de postemporada envasándose, igualando la marca de la franquicia en poder de Barry Bonds. Por su parte, los Reales de Kansas City derrotaron a los Orioles de Baltimore 2-1 en el Kauffman Stadium. Así los Reales colocan la serie 3-0 y quedaron a un juego de pasar a su primera serie mundial desde 1985, cuando precisamente se coronaron campeones. Además, suman 7 triunfos consecutivos en esta postemporada. Están inspirados. Alcides Escobar se fue de 4-1, Salvador Pérez de 3-0 y Omar Infante de 3-1. Esta tarde se disputará el cuarto juego de la serie. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Nos vemos en la emisión estelar con todos los detalles. Gracias por su compañía. Omar manifestó que lo que más desea es que se diga la verdad y que el caso judicial por violencia doméstica que pesa contra él, por el que fue detenido el mes pasado, culmine lo antes posible. Así lo expresó tras salir de una visita judicial de seguimiento en el tribunal de Bayamón, a la que, por cierto, no compareció su exnovia Rebeca López. El cantante negó que él o su defensa hayan comprado el silencio de López, a quien estuvo unido 3 años. Contra el intérprete de danza Kuduro pesan 6 cargos, incluyendo violencia doméstica, maltrato y amenazas. El actor español Javier Bardem negocia encarnar al villano de la 5ª entrega de la multimillonaria saga Piratas del Caribe, informó hoy una publicación especializada.
Previamente se había especulado que sería el doble ganador del Oscar Christoph Waltz, quien se haría cargo del personaje llamado Capitán Brown. Pero Bardem es quien maneja la oferta actualmente y mantiene conversaciones con Disney para subirse al barco. El rodaje de la cinta arrancará en febrero en Australia. Por su parte, Robert Downey Jr. volverá a encarnar al superhéroe de Marvel en la tercera entrega de la saga Capitán América. La película volverá a estar dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, que ya estuvieron al frente de Capitán América, el Soldado de Invierno. Y Downey Jr. se encuentra actualmente cerrando negociaciones para un papel clave para trasladar la trama desde el cómic a la gran pantalla. When do we start? We just did. Cambiamos completamente de tema. Aunque su romance ya era un secreto a voces, la cantante Ariana Grande ha querido confirmar su relación con el rapero Big Sean, quien rompió su compromiso con la actriz Naya Rivera el pasado mes de abril, asegurando que es uno de los hombres más maravillosos que ha tenido la suerte de conocer. Las alarmas en torno a un posible noviazgo entre Ariana y el rapero saltaron el pasado mes de agosto cuando ambos se dejaron ver agarrados de la mano en los MTV Video Music Awards. Ahora circula la foto de su primer beso, una relación que se consolida cada vez más. La cantante española Isabel Pantoja pagará la multa de algo más de 1 millón de euros impuesta por un tribunal antes de pedir la suspensión de su ingreso en prisión. La intérprete tendría que cumplir la condena de 2 años de cárcel por delito de blanqueo de capitales. Fuentes judiciales aseguraron que aunque el pago previo de la multa no es un requisito indispensable, es el camino más lógico, debido a que el Tribunal de Málaga le advirtió que de no ser cancelada se pasaría al arresto sustitutorio de 6 meses. Bueno amigos, momento de ir a la pausa. Al regreso desde ya todos invitados para que en la próxima parte en Entrevista a Venevisión prestemos mucha atención a Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. Bueno, productividad, economía, se acerca la Navidad, abastecimiento, inflación, todos esos temas los abordaremos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Miguel Pérez Abad. Él es presidente de Fedeindustria. Como siempre, bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, se acerca la Navidad. Ha informado el Ejecutivo que se garantiza el abastecimiento de los productos tradicionales. ¿Cómo debemos analizar esa premisa desde el conocimiento de la actividad industrial que depende de determinados trámites y tiempos, como por ejemplo los de importación, los aduanales, materia prima? Bueno, evidentemente desde principios de años, una vez que se reconstituyó el diálogo económico, se viene trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional para sincronizar en áreas estratégicas, bueno, el suministro de divisas necesarias para la importación de insumos y materias primas. Es decir, la garantía del suministro de los productos esenciales, bueno, no es que ahora van a asignar las divisas, sino que ha venido sistemáticamente realizándose conjuntamente con los empresarios y las empresarias del país. Nosotros desde el sector empresarial hemos dicho y sostenemos que bueno, hacemos los esfuerzos necesarios para garantizar, para promover que los productos estén en Venezuela y que los podamos manufacturar, sin desconocer pues, las dificultades que hemos tenido durante todo el año 2014, que ha sido un reto importante para superar, no solamente por parte del Gobierno Nacional, sino también por parte de los productores y productoras del país. Hablando de retos, Pérez Abad, textualmente usted ha declarado que uno de esos grandes retos es superar el modelo rentístico, monoproductivo, e ir a una economía productiva diversificada con orientación exportadora. El precio del petróleo ha bajado. Es un buen momento para retomar no solamente la reflexión, sino para emprender decisiones que nos aproximen a ese camino. Sí, yo creo que esa es la gran tarea pendiente en Venezuela. Es decir, utilizar al petróleo, no responsabilizar al petróleo de los males del país. El petróleo ha sido una bendición para los venezolanos y venezolanas. Es decir, lo que no hemos sido nosotros es capaz de trascender el modelo monoproductor y rentista. Ahora tenemos
tenemos que construir el andamiaje de políticas públicas para avanzar en esa dirección y obtener el compromiso de los capitanes de empresas, de los productores, las productoras, de los trabajadores y trabajadoras, de las universidades, de la sociedad en pleno para transformar ese modelo, porque no es una tarea exclusiva de los empresarios ni exclusiva del gobierno. Tenemos que converger todos los venezolanos y venezolanas en esa dirección. Y no es tan complicada la cosa como a veces la queremos poner. Creo que hay señales positivas de lado y lado. Una es, por ejemplo, el compromiso que han asumido los productores durante todo este año 2014, que no ha sido, como ya he insistido, para nada fácil, pero también el propio Estado venezolano ha legislado en políticas públicas para promover el cambio del modelo. Aunque existan sectores que tienen diferencias en cuanto digamos, la visión que pueda tener el gobierno bolivariano, pero digamos que convergemos en ese punto. En ese punto tenemos coincidencia los venezolanos y las venezolanas, de todos los sectores, de todos los tintes políticos, sobre ese gran reto que tenemos en el país, que es transformar nuestro modelo, ampliar nuestras capacidades productivas, desarrollar una oferta de productos exportables, no solamente el petróleo, porque bueno, entendemos que cada vez que tenemos algún vaivén en los precios, pues afectamos nuestra renta, y transformar en términos generales la sociedad venezolana. Fíjese lo siguiente, el presidente Maduro ha aprobado créditos y un fondo de $500 millones para la industria. Ahora, ¿cuál es el balance del sector al sol de hoy este año? ¿En qué sentido, por ejemplo? De nuestra capacidad instalada para producir, ¿cuál está activa? ¿Cómo está el tema de los empleos? Y en la perspectiva de la necesidad de una mayor productividad en el país, ¿qué aspiraciones hay para ir satisfaciendo la inmensa demanda que hay de los productos industriales? Bueno, lo primero que tengo que referirme es a ese esfuerzo que han hecho los empresarios y empresarias nacionales y otros sectores también, hay que reconocerlo, en mantener el empleo y la estabilidad laboral. Digamos que aun cuando la Ley Orgánica del Trabajo así lo plantea, bueno, para nadie es un secreto que hay sectores que se han visto afectados, digamos, porque son altamente dependientes de las importaciones. Bueno, las divisas han tenido que ser utilizadas de manera distinta. O sea, hemos tenido que ir progresivamente cambiando el patrón de consumo de nuestras divisas y colocándolo, bueno, priorizando fundamentalmente el tema de la industria, el tema de medicamentos, los elementos básicos para la vida. Y otros sectores, bueno, han pasado dificultades y eso significa recomponer digamos que el tejido productivo. Y ahí se han tenido unos impactos. Una reducción significativa de la capacidad productiva, no de la capacidad productiva instalada, es decir, hemos superado el estándar que teníamos, digamos que veníamos trabajando hacia finales del año 2011 y 2012, que era más o menos una capacidad instalada que estaba por encima del 80%. Este año hemos estado rondando el 50-55% en promedio, o sea, tenemos una caída de la producción que es evidente, derivada fundamentalmente de los cuellos de botella que tenemos para la adquisición de insumos y materias primas, pero frente a la coyuntura nacional se ha hecho un esfuerzo compartido que hay que valorizar como positivo. Este ha sido un año de ajuste y de grandes retos, porque hemos reactivado con mucha fuerza el diálogo con el Ejecutivo, hemos reactivado también el concurso de los empresarios y las empresarias, los trabajadores y trabajadoras, para enfrentar la coyuntura que atraviesa el país, y estamos seguros que el 2015 va a ser un año, digamos, de reactivación y de reanimación, con el esfuerzo compartido de ambos sectores. Es decir, este ha sido un año difícil, complicado para todos. Esa es una gran afirmación que usted acaba de hacer, que el año 2015 va a ser un año positivo en términos de reactivación del aparato productivo. Hay un plan de, digamos, de ajuste, una estrategia, digamos, diseñada para tener un presupuesto nacional de divisas que nos puede permitir poner en balance las necesidades de todos los sectores y poder avanzar. Quiero dejar claro que nosotros consideramos, por ejemplo, que es necesario lograr un equilibrio macroeconómico que pase por colocarle el valor justo a la divisa, por ejemplo. Es una tarea, un asunto pendiente para la economía nacional. Y creemos firmemente que la unificación cambiaria en el mediano plazo sería la solución para las distorsiones que se han venido generando en todos los sectores de la economía, para abordar el contrabando de extracción, para abordar la rentabilidad justa de los productos de la cesta básica,
para mejorar la rentabilidad del Estado en términos de, bueno, de cómo asigna las divisas y cómo obtiene dividendos a través de los impuestos nacionales y municipales y cómo empezamos a armonizar a todos los sectores de la economía nacional. Quiero también señalar, para los que me están viendo, que no solamente pensamos que hay que ajustar el tipo de cambio y unificarlo, sino además tenemos que hablar de un ajuste general de sueldos y de salarios concertados para que los trabajadores y la familia venezolana, en términos generales, tenga capacidad de compra y pueda mantener la economía funcionando. O sea, que no es solamente el abordaje de las necesidades de la empresa individualmente, que inclusive, que me parece que es muy importante, a un empresario que importa le conviene más bien un producto barato, un dólar, una divisa barata. No es a los empresarios y las empresarias que les interesa una divisa con un precio superior al que tenemos ahora. Lo que quiero decir con esto es que, así como necesitamos precios justos, para que nuestros consumidores y consumidoras puedan obtener un valor, los productos a precios, digamos, convenientes, necesitamos que todos las demás variables de la economía tengan también la misma expresión. Entonces creemos que la reactivación del aparato productivo va a ser posible el año que viene si logramos lograr la armonización de las variables macroeconómicas. Usted ha dicho algo muy sustancioso, porque ha dicho no es solo ajustar el tipo de cambio, ir a un cambio único, sino también ir a un proceso de ajuste salarial. Pero todo eso pasa por la condición indispensable de que haya más productividad, ¿no? Tiene que haber más productividad, tiene que haber más producción, tiene que haber más productividad, pero eso no va a poder ser posible si, digamos, y lo planteamos abiertamente. No hay nada más barato hoy en el país que un dólar a 6.30. Y lo segundo más barato es un dólar a 12. Y lo tercero más barato es un dólar a 45. Sí, esto suena muy duro, pero hay que hablarle al país. Porque hay un mercado que está afuera, que tiene un registro distinto. ¿Cómo lograr armonizar eso? Es una tarea que a través del diálogo productivo. El presidente Maduro hizo una convocatoria que nosotros aprovechamos este medio para tomarla, que es una alianza productiva, una alianza para el trabajo. Yo creo que es necesario construir ese espacio y que esto no sea un elemento de polarización política ni de dogmas políticos, ni del capitalismo ni del socialismo. Ahora fíjese, o sea, eso es una variable incontrovertible. Hay un registro, el pueblo de Venezuela, el pueblo humilde, el pueblo no tan humilde, el pueblo en términos generales tiene un registro distinto del valor del tipo de cambio, de la tasa de cambio. Bueno, hay que oír eso, hay que dirigir la economía, por supuesto con toda la fuerza del Estado, para lograr el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos que permitan, dejando siempre al frente, protegiendo el salario, protegiendo a la familia, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras, protegiendo la estabilidad laboral, ir progresivamente mediante acuerdos entre los sectores productivos, los sindicatos y el gobierno nacional, avanzar, y bueno, y también por supuesto el pueblo, los consumidores, avanzar en un mecanismo que nos permita lograr trascender estas distorsiones que hoy tenemos de precios que van desde lo muy, muy barato, que terminan en el mercado negro, vendido en el mercado negro. Estoy hablando de todo. Estoy hablando de harina, estoy hablando de caucho, estoy hablando de gandolas, estoy hablando de carros, estoy hablando de todo. Esas cosas tenemos que decirlas al país. Y eso se puede lograr. Es más fácil que difícil. Es más fácil que difícil. Es decir, si logramos sentarnos a conversar y producimos un acuerdo político, económico, podemos resolver en el corto plazo esos desequilibrios que hoy expresa la economía nacional. Venezuela tiene suficientes divisas para que funcione el país, suficientes divisas. Si sobran, así caiga el precio del petróleo, si se administran de manera adecuada y participan los sectores productivos, remolcamos las exportaciones, Venezuela sin ningún problema sale de esta coyuntura. Y se estabiliza, por supuesto, la democracia y se estabiliza el gobierno. Y bueno, ahora, Pérez Abad, qué importante, qué interesante lo que usted está diciendo. Y me lleva a que desemboquemos esta conversación en la palabra diálogo. Usted ha hablado de avanzar a través de acuerdos, de esfuerzos compartidos, de una alianza productiva. Por ejemplo, existe Conindustria, existe Fedindustria, existe Fedecámara, existe Empreven. Cada uno pareciera que habla un lenguaje distinto, influido quizás por el tema político, pero en este momento, al sol de hoy, los sectores productivos del país están trascendiendo a la diferencia ideológica para que avancemos en todo esto que usted está proponiendo como condición indispensable en la solución de los problemas. No diría indispensable, necesaria. En todo caso, creo que tenemos la responsabilidad, la dirigencia, de hablar con claridad,
de hablar con la verdad. Pero lo que usted ha dicho no es indispensable. Y de todo esto que ha dicho no es indispensable. Desde la perspectiva de Fedeindustria, pensamos que es necesario, que es conveniente. No estamos diciendo que sea la única vía. La verdad no está nunca, o sea, la verdad no es absoluta. Es decir, hay quienes piensan que no, que 3 tipos de cambio es, y compartimos, pues, es decir, digamos, en el objetivo fundamental. ¿Por qué un tipo de cambio barato? Barato en referencia a lo que la mayoría del país piensa, porque si hacemos una encuesta, si tú tienes un dólar a 6.30 o a 10, si yo te digo, Eduardo, véndeme $100, ¿a cómo me los vendes? Al mejor precio posible. Al mejor precio posible. Y eso eso no tiene nada que ver con el capitalismo o con el socialismo, tiene que ver con una realidad humana. Tiene que ver con una realidad humana. Entonces, si partimos del hecho de que somos 30 millones de habitantes y que todos tenemos un registro distinto a esa tasa de cambio, pues eso nos va a generar las distorsiones que hoy tenemos, que básicamente son un enorme esfuerzo por parte del gobierno bolivariano, del presidente Maduro, del gabinete económico, porque los productos lleguen baratos a la gente, por subsidiar los alimentos, pero que no están llegando, el subsidio no está llegando de manera directa. Entonces tenemos que corregir el mecanismo mediante el cual nosotros estamos impactando a los sectores más vulnerables, a los cuales hay que preservar, a los cuales hay que cuidar, a los cuales hay que darle un tratamiento diferenciado, igual que se le tiene que dar a la pequeña y mediana industria, para lograr la paz y la estabilidad social. Lo que nosotros estamos planteando es que discutamos de manera desdogmatizada y con una visión de trascendencia del país, no sobre mis intereses particulares. Yo lo acabo de decir, no hay nada más sabroso que un empresario le den dólares a 12 bolívares o no sé, o a 6 bolívares. Pues muy bueno, excelente, va a vender más, pero la realidad del país a esa tasa de cambio funciona, estamos generando los equilibrios, estamos deteniendo la inflación. Algo tenemos que hacer para cambiar esa ecuación, porque el verdadero enemigo a vencer es la inflación que hoy corroe el poder de compra de la familia venezolana, de la clase media, que afecta, digamos, a la larga va a afectar de manera determinante el consumo nacional, afectando a las empresas, afectando la capacidad de tributación del Estado y generando, digamos, inconvenientes que yo estoy seguro que con buena voluntad lo podemos resolver. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que ha dicho como insumo para el diálogo, las discusiones y el esfuerzo compartido para seguir adelante. Hasta pronto. Gracias. Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. Quedamos contigo, Endrina. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde. A continuación, programa recreativo. Contiene elementos